La adversidad se asoma en la vida de todos nosotros. Hemos analizado durante todos los programas de Acravida, tanto del canal de YouTube como aquí en el podcast, que la adversidad hace parte cotidiana de nuestra vida, pero a veces no podemos y no sabemos cómo afrontarla, y hay diferentes tipos de adversidad. Hoy tenemos un invitado muy especial desde España, con el cual vamos a hablar sobre ciertos temas para poder llevar a cabo un buen proceso para afrontar cierto tipo de adversidad y de otros temas también. A ustedes, bienvenidos a otro programa de Acravida, una vida mejor. Y bien, le doy la bienvenida a Juanjo Santano. Quiero que él se presente y nos explique un poco a qué se dedica desde allá, desde España. Juanjo, muy buenas, cordial saludo. Hola, muy buenas. Pues un saludo cordial de España para allí y contarte, yo me dedico al coaching emocional a través del transgeneracional y principalmente me estoy especializado en el familiar, sentimental y laboral. Ayudo a personas para que transiten por esa situación complicada de la vida que todos en algún momento nos ha tocado transitar y para que de una manera mucho más tranquila, mucho más sosegada, pero no evitando el dolor obvio que la propia circunstancia nos lleva a ello, pues podamos encontrar esa salida que cuando estamos inmersos en la batalla, ¿no? Cuando estamos inmersos en la plena tormenta, pues parece que no tiene final, ¿no? Y bueno, cuando uno se siente acompañado y se siente dirigido de alguna manera, pues todo parece mucho más sencillo. Ok, Juanjo, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste tú a esto? Pues allá por el año 2013 yo empecé un proceso de transformación personal en el que yo no me sentía a gusto con cómo me estaban yendo las cosas, cómo estaba transitando mi vida y tenía esa inconformidad permanente, esa sensación de que no estaba en el lugar adecuado, independientemente de si estaba ganando dinero, si estaba cumpliendo con los cánones de la sociedad en cuanto a familia y demás, pero había algo dentro de mí que decía que no estaba todo en línea, ¿no? Resulta Sí. que comienzo ese transitar, comienzo preparándome en cuestiones de desarrollo personal, más enfocado en la espiritualidad. Y en el 2017 hubo una catarsis en mi vida en la que yo entro en un profundo estado de depresión que se alargó casi por 2 años, en los que todo lo que había a mi alrededor se vino abajo. Perdí mi empresa, perdí mi matrimonio, entré en una profunda depresión en la que estuve prácticamente 1 año encerrado en una habitación de manera voluntaria sin tratar absolutamente con nadie, pero trabajando en mí. Y a través de diferentes terapias, psicología, coaching y otras terapias alternativas, bueno, pues conseguí salir de esa situación de una manera renovada y ahí fue donde decidí que yo me tenía que dedicar a ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por una situación parecida a la mía. Durante las pocas charlas que he tenido con este intercambio de saberes, siempre me he encontrado con esa característica de que la gente a través de una crisis, por decirlo de alguna manera, se enfrenta a esa crisis, o sea, decide en un momento determinado enfrentarse a esa crisis y encuentra una herramienta, hay diferentes tipos de herramientas, encuentra una herramienta y se queda con ella y decide lo que tú mismo has decidido hacer, ayudar a los demás. Eso me parece supremamente hermoso y ha sido algo sorprendente, digamos, de encontrarlo en tantas personas que a través de una crisis la manera en que resuelven es ayudar a los otros, o sea, se ayudan a sí mismos, encuentran una solución y luego deciden ayudar a los demás. En ese proceso, o sea, ¿cuánto llevas tú en ese proceso de comenzar a decir, bueno, ayudar a los demás?
¿Cuánto llevas más o menos después del 2000 qué? Pues el 2019 fue cuando comencé a formarme, digamos, de manera seria, porque como te digo, desde el 2013 pues ya estaba recibiendo cursos y, bueno, pues un poco para lo que era para mí exclusivamente, para mi desarrollo personal. Pero a partir del 2019 me lo tomo ya en serio como que me quiero dedicar exclusivamente a eso y comienzo ya a certificarme con el coaching el punto más grande fue en la pandemia, cuando nos encerraron en nuestras casas, que ahí dije, bueno, pues yo creo que es un buen momento ya para formarme y a partir de ese momento me he dedicado en cuerpo y alma al coaching emocional. Bueno, explícanos un poquito, para los que tal vez no sabemos eso, ¿qué es el coaching emocional? ¿De qué se trata? Bueno, el coaching emocional es, a través de las herramientas del coaching, de las diferentes herramientas del coaching, tratar de entender, de aceptar y sobre todo de darle solución a las diferentes emociones que van llegando a nuestra vida, ¿no? A través de diferentes vivencias y de diferentes circunstancias que se nos van planteando. En mi caso concreto, que me dedico a la especialidad del duelo familiar, de pareja y laboral, cuando se produce una pérdida, el individuo, la persona, se siente desamparado, siente que todo lo que hay a su alrededor se hunde. Y bueno, pues al final a través del coaching lo que hacemos es un acompañamiento en el que le damos al cliente, al paciente, le damos ese soporte que necesita simplemente como foco hacia la salida de su situación. En ningún caso somos quien dirige su vida, pero sí a través como te digo, de diferentes herramientas, hacemos que esa persona llegue a encontrar su propia salida eh, y, y el tránsito, al sentirse acompañado, sea mucho más leve, mucho más agradecido, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que nos vemos inmersos en situaciones de las que nos cuesta ver una potencial solución. Y el hecho de tener una persona a tu lado que te haga preguntas que probablemente tú no te harías, que te permita o que te ayude a ver la situación de una manera completamente diferente, eso te hace ver una perspectiva nueva de tu misma situación. Al ver una situación diferente, tus salidas empiezan a plasmarse, empiezan a focalizarse. Y eso es lo que te facilita que a través de ese acompañamiento encuentres el final del túnel con mucha más facilidad. Digamos que analizándolo, tu experiencia complicada, porque dijiste que en algún momento de tu vida eh, tu empresa se acabó tu matrimonio. Eh, o sea, antes de eso, ¿alguna vez pensaste tú que tu vida te iba a llevar a eso? O sea, No, obviamente no. O sea, por norma general, el ser humano nunca prevé o nunca quiere ponerse en la situación de que tiempos peores pueden llegar, ¿no? Y que yo ahí aprendí que la vida es cíclica, que tienes tiempos buenos, tienes tiempos malos, que en los tiempos buenos tienes que disfrutar, pero también tienes que prepararte, que en los tiempos malos, aunque suene extraño, también tienes que disfrutar de ellos porque al final esas malas situaciones, esos malos tiempos te están enseñando, te están mostrando una característica de tu vida que probablemente estuviera oculta, ¿no? Te están mostrando, esos momentos malos te están mostrando, pues probablemente cuestiones de tu vida que tienes que modificar, actitudes, comportamientos. Y, y, cuando llegan esos momentos de tormenta, en lugar de lo que solemos hacer, y me pongo en primera persona porque, como te digo, mi proceso duró casi prácticamente 2 años, en una primera parte era puro lamento, era pura victimización, ¿no? De por qué me está pasando esto a mí, es que fíjate con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo he estudiado, con lo que me he esforzado y ahora resulta que todo... Bueno, eso es normal, que entres en ese proceso de duelo
puede ser normal que comiences con ese periodo de victimización. Pero en algún momento, si es con ayuda mejor, de hecho, yo cuando empecé a reflotar fue cuando decidí pedir ayuda externa. En algún momento tienes que revertir esa situación y tienes que darte cuenta de que ese proceso que estás viviendo es un proceso de crecimiento finalmente. O sea, al final los momentos difíciles son los que nos hacen crecer. Los momentos fáciles los disfrutamos y los momentos difíciles debemos aprovecharlos para ese crecimiento, para ese aprendizaje vital que sin duda si hacemos un buen trabajo en ese momento, van a converger en una mejor persona, en un mejor profesional, directamente va a haber un cambio significativo en tu vida. Para las personas que nos están escuchando, hay cierta clase de momentos o de cosas que pasan en nuestra vida que obviamente uno se percata, por ejemplo, digamos la muerte de un familiar o de alguien muy cercano que uno quiere mucho, es un momento muy complejo y que uno lo vive y que obviamente lo afronta, tiene que uno que enfrentar de una mejor tiene que enfrentar uno el duelo. Pero también hay procesos en donde yo no me doy cuenta que he perdido algo o no me quiero dar cuenta. ¿Cómo puedo llegar a analizar mi vida en un momento determinado para decir, esto que me está pasando algo y no estoy bien? Porque cuando tú, digamos, hiciste una introducción al principio, dijiste, analizaba mi vida y no me sentía del todo bien con lo que estaba haciendo, así como que estaba ganando dinero, como que estaba viviendo una vida, pero como que había algo en el fondo que no. Y la idea dentro de lo que yo le intento exponer a la gente es que no tengo que llegar a la crisis para hacer el cambio, pero también necesito reconocer o poder analizar mi vida y decir, ah, claro, esto y esto me está mostrando que hay algo ahí que necesito cambiar. ¿Qué nos puedes decir tú dentro de tu experiencia que puede servir para reconocer que mi estado en el que estoy necesita un cambio? A ver, yo creo que lo primero que yo le diría a las personas que nos están escuchando es que sean muy generosos con las señales que sus cuerpos, sus sensaciones les envían. Cuando tú estás en una situación de tu vida en la que percibes, y eso lo percibimos todos, o sea, todos tenemos un momento vital de nuestra vida en la que vemos que aunque las cosas vayan bien, tus sensaciones no son buenas. Ya no te digo nada si las cosas no te van bien. Si las cosas no te van bien, lo primero que tienes que pensar es que cuál es la razón por la que no te van bien, ¿no? Pero cuando las cosas van bien y también sientes esa sensación de que algo no está yendo bien, por muy bien que esté yendo todo, es el momento, antes, como bien has dicho tú, de que se produzca esa crisis que lo derrumbe todo, como me pasó a mí. Yo creo que es el momento de pedir ayuda a un profesional. Llámese un psicólogo, llámese un coach, llámese un terapeuta. Me da exactamente igual que cada uno escoja lo que más resuene con él y lo que más vaya con sus creencias, ¿no? Pero no pasa nada por consultar a un profesional. Oye, siento esto, me está pasando esto, no me siento a gusto, no me siento feliz, eh, tengo sensación de estar como metido en una caja, no sé, cada uno la sensación que tenga, ¿no? Es muy difícil hacer unos parámetros porque cada persona es un mundo, ¿no? Lo que para mí, para mí, como te digo, iba todo fenomenal. Yo tenía un matrimonio estable, mi hijo pues estaba bien, estaba ganando dinero, mi empresa pues iba bien, mi entorno familiar estaba bien. O sea, no había ningún dato que dijeras, pues Juanjo, pues es que por aquí está el problema. El único dato era cómo yo me sentía, cómo mi cuerpo cómo mi cuerpo chillaba la situación en la que estaba viviendo, con lesiones sin sentido, me ponía enfermo sin motivo aparente, mi grado de estrés era elevado. Todas esas cuestiones yo las obviaba, las negaba, y yo siempre le digo una cosa a mis pacientes.
La vida primero te susurra, después te habla, después te grita y si no le haces caso, finalmente te acaba pegando la bofetada. Ujú. Qué quiero decir con esto? Que siempre vamos teniendo diferentes señales y si las obviamos, su intensidad va a ir creciendo hasta un momento en el que no podamos obviar la realidad. Ese es el momento al que no deberíamos llegar. Por eso, como tú bien has dicho, antes de que llegue la crisis completa, en los primeros síntomas, en las primeras sensaciones, yo te diría, visita a un profesional que te ayude a identificar qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Obviamente, si ha ocurrido un hecho traumático, como comentabas, la muerte de un familiar, yo te diría que de que, antes de que la profundidad sea excesiva, consultes con un profesional. De hecho, yo soy de los que pienso que en el 2024 deberíamos ya plantearnos la teoría o la realidad más bien de que los profesionales que tienen que ver con la salud mental deberían ser profesionales a los que acudiéramos con cierta asiduidad. Porque es mucho mejor atajar una situación cuando empiezan los primeros síntomas que cuando estamos en una crisis excesivamente profunda que además va acompañada de muchas pérdidas, con lo cual el agravamiento es mucho peor. Bueno, dentro de la experiencia de lo que yo llevo ya trabajando en esto, yo trabajo con la lúdica como una herramienta para vivir mejor. eh, lo que es más difícil tal vez es que la sociedad no nos ha permitido dialogar, expresarnos, decir las cosas que tenemos dentro, sino que las guardamos y las guardamos y las guardamos y las guardamos hasta que llega el momento en que nosotros mismos, de alguna manera, lo que tú decías, me empiezan a pasar cosas, me empiezo a sentir extraño, pero el cuerpo también reacciona hacia afuera. Y lo que yo le digo a la gente es que tenemos diferentes como generaciones y la generación que están haciendo, los jóvenes que están naciendo, que están llegando pues a esta sociedad ahora, pues todavía tienen muchísimo más ese elemento de estar resguardados ahora. Están en los videojuegos metidos, están en el internet metidos, pero no dialogan, no hablan sus emociones, no se expresan. ¿Cómo a nivel de la familia podemos generar pequeñas eh, estrategias para que podamos abrir el diálogo y en el momento indicado, pues hablar con alguien de la familia que sea de confianza, porque es importante, y después que a través de eso pueda yo decir necesito ayuda, que yo creo que es una de las partes más complicadas tanto para jóvenes como para los adultos. Que a nivel familiar, ¿qué herramientas o qué cositas podríamos comenzar a hacer para mejorar esos procesos? Bueno, a mí me gusta siempre decir que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Eh, yo creo que la familia tiene que ser, tiene que ser el vehículo, evidentemente, para una nueva configuración de la sociedad, ¿no? Venimos de una sociedad en la que los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden manifestar sus sentimientos porque eso les da debilidad, las mujeres, en definitiva, venimos con unos roles predestinados que alguien decidió que eran los correctos y yo creo que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que no es así. En el entorno familiar, cuando tú tienes tus hijos desde bien pequeñito, tú tienes que ser ejemplo de qué tipo de familia quieres crear, qué tipo de sociedad quieres crear. Y por lo tanto, si tú quieres fomentar diálogo, tienes que dar diálogo. Si quieres fomentar seguridad, tienes que dar seguridad. Si quieres fomentar confianza, tienes que dar confianza. No es lógico, y no quiero que se tome esto como una crítica, ¿no? Pero no es lógico que sigamos manteniendo esos roles de los papás ausentes por ganar dinero. No es lógico que veamos que los papás, cuando llega la hora de la comida familiar, estén más pendientes del teléfono o estén más pendientes de cuestiones externas a la familia, que las conversaciones dentro del entorno familiar versen más por lo que hay fuera que por lo del propio entorno familiar. En definitiva, lo que te estaba diciendo es que
para que la sociedad cambie, para que nuestra familia vaya en una dirección correcta, nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, tenemos que ser ese ejemplo. No podemos pedirle a nuestros hijos que cuando se sientan mal acudan a nosotros o nos pidan acudir a un profesional si nosotros apuramos hasta las últimas consecuencias nuestras propias vivencias, ¿no? Nosotros entiendo que la manera que yo tengo de entender la vida, por lo menos desde que me pasó lo que me pasó, es yo cuando hablo con mi hijo le hablo con total sinceridad como le pido a él que me hable a mí. Si yo no me encuentro bien, yo se lo manifiesto. Si yo tengo un problema, yo se lo transmito. Si yo no me encuentro con un día idóneo, pues se lo digo. Porque solamente si él como persona más joven ve que hay una apertura desde sus padres, si ve que hay una confianza, es de la manera que nosotros le podemos abrir la puerta a ello. Estamos en una sociedad, como bien has dicho, excesivamente digitalizada, ¿no? Donde nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas ya no socializan como socializábamos nosotros, en el que prácticamente todos nuestros juegos infantiles versaban en el grupo, ¿no? En la socialización, en tratar con otras personas. Ahora todo lo hacemos a través de una pantalla y a mí me gusta siempre decir que está muy bienvenido todo lo que es el avance, todo lo que son las nuevas tecnologías, pero no nos debemos olvidar que somos personas sociales. Y, y los padres tenemos que ser la punta de lanza de esa nueva concienciación. Al final, si nos damos cuenta, en la sociedad, por lo menos aquí en España, antes el papá trabajaba, la mamá estaba pendiente de la casa y los niños tenían un referente familiar. Ahora el papá y la mamá trabajan, el niño está muchísimo tiempo solo, muchísimo tiempo haciendo lo que le tengan gana y sobre todo la utilización de las pantallas se convierte en una salvaguarda para los papás que llegan tremendamente cansados a sus casas, ¿no? Sí. Yo creo que hay que bajar el pistón de las necesidades creadas y ocuparnos más de nuestra propia familia, ¿no? Muchas veces yo veo niños de muy corta edad, de excesivamente corta edad, estamos hablando de 3, 4, 5 años, que ya les ves con una pantalla con películas de animación para que no molesten, ¿no? Simplemente si el niño no está intranquilo, pues le pones una pantalla y lo tranquilizas. Eso lo que va a generar es esa dependencia de esa pantalla. Va a generar que ese niño, a medida que vaya creciendo, no exprese sus sentimientos. Porque si cuando yo trato de llamarte la atención como hijo, tú lo que haces, me das una pantalla para que no te moleste, al final, a medida que yo vaya creciendo, yo voy a encontrar el refugio más en la pantalla que en mi propio padre o mi propia madre. Y por lo tanto, ahí está, yo creo que el kit de la cuestión que deberíamos empezar a modificar en nuestra sociedad. Que los padres ejerzan de padres y que evitemos en la medida de lo posible pues que las pantallas estén presentes en la vida de nuestros hijos desde tan temprana edad. Bueno, ya hablando de el duelo como tal, uno siempre le dan, o bueno, yo por lo menos he visto que hay unos procesos, unos pasos para afrontar el duelo, pero me pareció muy simpático porque tal vez yo no lo había analizado desde ese punto de vista y me imagino que si yo no lo había analizado, hay otras personas que tampoco lo han hecho. Cuando hablaste de perder la pareja, de perder el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento la pérdida de esas cosas se volvió algo tan complicado? Porque sí, ahora que lo analizo, claro, hay gente que pierde su trabajo y es algo complejo. Eso afecta profundamente la autoestima y un montón de cosas, pues también de la estabilidad económica y eso. ¿En qué momento podemos llegar a decir que eso se generalizó? Porque uno hablaba del duelo y solamente se refería a la muerte como tal. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier tipo de pérdida de lo que sea es un duelo. Porque al final el duelo no es más que el dolor de la pérdida. O sea, la palabra duelo es
digamos, lo que acorta lo que es todo el significado. Cuando yo pierdo algo, siento dolor y siento dolor por la pérdida. Es cierto que socialmente o históricamente el duelo lo hemos entendido exclusivamente a la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero bueno, nos hemos dado cuenta que hay crisis humanas en las que la pérdida del trabajo, como bien decías, o la pérdida de ese amor también producen tanto dolor y producen tanto desajuste emocional como puede producirlo la muerte de un familiar. Evidentemente sin comparar, o sea, no tiene punto de comparación, lo obvio, ¿no? Pero al final el sentimiento de pérdida es muy parecido, ¿no? Es más difícil de tratar, obviamente, el duelo familiar, y dependiendo de qué familiar sea, más difícil todavía. Pero fíjate, yo digo que bien tratado, el problema del duelo familiar, el primer problema del duelo familiar es el no entender la muerte. Pero en los otros duelos, en el duelo familiar, en el duelo de trabajo o en el duelo por sentimental, tenemos un componente de minusvalorización propia, ¿no? Si nos dejan, empezamos a entrar en un bucle de hacernos las preguntas de por qué nos han dejado, de si seré yo el culpable, si no seré yo el culpable, qué habré hecho mal, por qué ha decidido con lo bien que nos iba. Bueno, al final todos esos duelos tienen un componente de autoestima y tienen un componente de autovaloración, ¿no? Por lo tanto, como te digo, cualquier pérdida es tratable, cualquier pérdida es un duelo, y en el caso del duelo, tanto sentimental como laboral, hay que trabajarlo desde el punto de vista de la autoestima y desde el punto de vista de la autovaloración. Ese es el punto de partida. Pero eso significa que tenemos una falencia estructural dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestras emociones, que hace que nos apeguemos demasiado a las cosas y no las veamos como con una realidad de todo se acaba. O sea, tenemos una mala educación emocional en ese sentido. Sí, obviamente. O sea, yo no diría que tenemos una mala educación emocional, directamente diría que nunca hemos tenido educación emocional. Es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra sociedad. Nosotros construimos grandes matemáticos, construimos grandes científicos, grandes escritores, grandes pintores, pero en esa construcción, en esa educación, en ese fomento de la persona, en ningún momento, yo no conozco ninguna sociedad que trabaje la educación emocional desde la infancia. No les enseñamos al contrario, lo que le enseñamos a nuestros hijos es que tenemos que ganar siempre, que no podemos perder, que perder es de fracasados. Que yo recuerdo una frase terrible de un entrenador mío que nos decía que el segundo es el primero de los perdedores. Entonces claro, solamente el que gana siempre es el que lo tiene todo a favor. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, cuando nos han educado de esa manera en la que perder es una desgracia, obviamente cuando se produce esa pérdida, todo nuestro cuerpo reacciona a esa desgracia, ¿no? Y entonces empezamos a sacar nuestras sensaciones hacia afuera, buscamos la felicidad en otro, buscamos la felicidad en cosas, nos sentimos incompletos si no tenemos y nos olvidamos del ser. Por eso te decía que el trabajo personal debe ser desde el inicio, incluso antes de que se vislumbre la posibilidad de perder absolutamente nada. La autovaloración, el amor propio, la autoestima, todo eso debe trabajarse mucho antes de que llegue el periodo de duelo. Porque cuando llega el periodo de duelo, el hecho de que tu pareja se rompa, quizás lo saludable no sería pensar tanto en la ruptura, porque como tú me decías, todo es impermanente y todo está previsto para el cambio. Debemos pensar en qué aprendizajes tenemos delante de nosotros para la siguiente lección, ¿no? Tenemos que entender que nuestra vida es pura lección, o sea, es un aprendizaje constante. Y desde ese prisma las pérdidas se convierten
no te voy a decir en algo agradable, pero sí en algo que tiene una visualización positiva, ¿no? Si alguien nos abandona o si una pareja se rompe, yo lo primero que les digo a mis pacientes es que analicen desde su grado de responsabilidad en qué ellos tienen que mejorar para que no vuelva a ocurrir, más allá del comportamiento de la otra persona. Si nosotros empezamos a poner el foco fuera de nosotros mismos, estaremos equivocados, porque nosotros no podemos prever lo que otra persona va a hacer. Si nosotros perdemos un trabajo porque nos despiden, nosotros no podemos prever lo que nuestro jefe va a hacer, pero sí podemos prever en qué grado yo puedo mejorar mis capacidades para que eso no se vuelva a producir. En qué grado yo puedo aumentar mi autoestima para que esa pérdida sea un trampolín hacia la próxima estación. Y esa es una manera de entender el duelo desde el punto de vista constructivo y no desde el punto de vista destructivo, que es como nos han enseñado que hay que vivir los duelos. Yo recuerdo no hace mucho que cuando veías a una persona que había perdido a alguien, si no lloraba era que no lo quería. Teníamos relacionado el dolor con la máxima expresión, que es el llorar, que es el sentirte hundido, y está muy bien, o sea, manifestar nuestros sentimientos está muy bien, llorar está muy bien, pero no todo el mundo manifiesta su dolor de la misma manera, y por lo tanto eso no quiere decir que no duela. Prepararnos para el dolor es darle un sentido a la vida del que todo es impermanente, de que los finales pueden llegar, no tienen por qué llegar, pero pueden llegar porque todo en esta vida va cambiando. Y es lo único que tenemos seguro, que todo va a cambiar. Sí, digamos así, en primera persona, yo tuve esa experiencia porque hace un año falleció mi madre y, y yo a través de todo el proceso de la lúdica he aprendido muchas cosas, a valorar a la gente y a las cosas mientras están ahí, a dar lo mejor en cada momento, a comprender que todo se transforma, todo se acaba, algún día nos vamos a ir. Y pues cuando ella se fue, asimilé eso basado en la experiencia de lo que mi proceso me había enseñado. Y pues obviamente, pues yo no tuve que derramar lágrimas ni estar en una absoluta tristeza. Sí, fue nostalgia, fueron muchas cosas extrañas que me sorprendieron mucho sentir esas cosas. Pero la gente alrededor lo veía uno y o me marcaba como un insensible, ¿no? Claro. Y yo creo que debe ser difícil porque uno se siente juzgado en ese contexto. Yo, digamos que en ese sentido, todas las herramientas de la lúdica pues me han ayudado a no depender de lo que digan o no digan los demás, pero me imagino que para otros es muy complicado poder asimilarlo, sobre todo porque la muerte, lo decías hace un rato, es algo tan misterioso por un lado, es decir, ¿qué pasa cuando se van? ¿Por qué? Bueno, en fin, entonces hay un universo ahí entre comillas, místico que nos perturba, que nos cuestiona. Entonces, no todos vamos a responder igual, pero nos han dicho, si no lloras, entonces estás en la mala. Y ese sentirse juzgado, si yo no respondo de acuerdo a lo que la sociedad me dice, pues afecta también la autoestima, la seguridad que uno llega a tener. Entonces, sí entiendo esa parte. Eh, Hablando del duelo como tal, digamos que ahorita recuerdo algunos casos de personas que se dedicaban a algo a nivel, digámoslo así, deportivo y tuvieron accidentes que impidieron continuar con eso. Eso también es una pérdida, ¿sí? También has tenido esos casos de personas que sus carreras tuvieron que cambiar porque lo que ellos creían que su vida era correr, su vida era jugar fútbol, su vida era nadar y la vida les dijo, ya no más. Eso es una pérdida grande. ¿Has tenido casos de esos también? A nivel deportivo no he tenido ningún caso, a nivel profesional sí. Bueno, el primer caso fui yo, o sea, yo me dedicaba, mi empresa era una empresa editorial y tuvimos que cerrar y desde ese mismo momento pues todo mi mundo se cayó, ¿no? Más allá del endeudamiento,
te das cuenta de que a lo que te has dedicado toda la vida, pues resulta que ya no está, ¿no? Y que tienes que reinventarte. Y en esa palabra está precisamente la clave del éxito. O sea, cuando tu actividad habitual, en el caso de los deportistas, eh, finaliza, tu vida continúa. Y la reinvención, el tener la capacidad de reinventarte, de readaptarte a tus nuevas circunstancias, es lo que va a hacer que tu vida transite con una normalidad o que se convierta en un infierno, ¿no? Por eso te decía casi al principio de nuestra conversación que es tan importante prepararnos antes de las crisis. Es tan importante hacerle entender a las personas que la impermanencia de todo lo que hay en este mundo terrenal nos puede pillar en cualquier momento, una pareja, un familiar, un trabajo, un hobby, incluso nuestro propio cuerpo. Puede que mañana suframos un accidente y pasemos de ser personas superactivas a tener que estar bueno, pues con una silla de ruedas o tengamos que estar postrados en una cama. No sé, las circunstancias de la vida pueden cambiar y pueden recolocarnos en una situación desconocida. Cuando nosotros nos preparamos, sobre todo a nivel emocional, para cualquier circunstancia que nos pueda ocurrir, y fíjate, te voy a decir más, quizás hasta nos tendríamos que, bueno, quizás no, nos tendríamos que preparar incluso hasta para cuando las cosas nos van muy bien, porque no es la primera persona que llega a mi consulta que el éxito le abruma, que el éxito le ahoga. Perdona, ¿me habías dicho algo? No, 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 que sí, que estoy de acuerdo, que el éxito también es un problema a Claro, veces. por eso te digo que al final de lo que te das cuenta es de que todo lo nuevo, sea bueno o sea malo, a mí no me gusta ponerlo de la etiqueta de bueno o malo porque todo es muy relativo, ¿no? Sí, Pero para que nos entienda la gente, cualquier cambio que se produzca en nuestra vida, para bien o para mal, puede traernos una crisis a la espalda. Por lo tanto, hay que trabajarse emocionalmente para que cuando lleguen esos cambios de la índole que sean, nuestra fortaleza mental, nuestra fortaleza emocional sea lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cambio que nos pueda devenir. Y esto es muy importante que lo dejemos así de claro, que tanto lo bueno como lo malo nos puede provocar una crisis. Porque siempre parece que focalizamos todo en la pérdida, ¿no? En si me quedo sin trabajos y tal. Pero ya digo que yo he tenido pacientes que eh, que no han llevado bien el éxito, que el éxito les ha provocado una crisis. De hecho, afortunadamente ahora se ve mucho más en personas tremendamente famosas, tremendamente exitosas cara al público, que su vida emocional es un desastre absoluto, incluso llegando al suicidio, porque no soportan esa situación que les ha tocado vivir, que para algunos podemos considerar que es éxito y para ellos que lo están viviendo es un auténtico tormento, ¿no? Entonces, desterremos un poco la idea de que la crisis viene solamente cuando nos pasan cosas malas y empecemos a entender que las crisis pueden venir en cualquier circunstancia que modifique nuestras condiciones de vida actuales. esa es una extraordinaria observación. Una pregunta ya un poco personal. Digamos que ahora estás en una faceta de tu vida completamente diferente y durante mucho tiempo estuviste pues trabajando lo de la editorial. Si tuvieras la posibilidad de hablar con tu yo más joven hace, no sé, 20, 30 años o no sé, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que disfrutara del momento, el momento que le toque vivir, que disfrute del momento, que disfrute del camino, que todo va a estar bien y que las cosas no son como queremos, sino como son. Y esa aceptación de que la vida es como es y no como nos gustaría, nos saca de la ecuación y nos quita la responsabilidad de que nosotros
somos los culpables de lo que le pasa a todo el mundo o lo que pasa a todo nuestro entorno. Nosotros solamente somos responsables de nosotros mismos y trabajando nuestra propia esencia es cuando podemos encontrar ese camino de tranquilidad y de felicidad, incluso en los momentos complicados de la vida. Fabuloso. Bueno, Juanjo, cuéntanos si alguien está interesado en consultarte, en hacerte alguna pregunta. Lo que tú decías al principio es lo que siempre le digo a la gente, nunca está de más preguntar. O sea, si a uno le parezca que es algo muy sencillo o muy tonto, es mejor hacer la pregunta. Entonces, ¿por qué redes sociales te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Perfecto, fíjate, te voy a contar un dicho que decía un profesor mío, decía que no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Entonces, teniendo a colación de lo que tú decías, ¿no? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, Juanjo Santano, en Facebook, Juanjo Santano, TikTok, Juanjo Santano. Pues como veis, es sencillo. Ahí podéis encontrar mi WhatsApp para poder hacerme las preguntas más personales o a través de cualquiera de las vías privadas, porque son preguntas que obviamente no apetece hacer de manera pública y por lo tanto yo soy una persona muy accesible, contesto a todo el mundo, no tengo ningún inconveniente en responder preguntas, aclarar dudas. Al fin y al cabo yo tengo claro que mi plan de vida, mi esencia es ayudar a las personas y cualquier situación que provoque esa ayuda al ser humano, pues es bienvenido. Por lo tanto, completamente abierto a cualquiera de tus oyentes que pueda surgirle cualquier situación y que necesite una consulta inmediata. Entonces ya saben, está en Instagram, en Facebook y en TikTok. ¿Sí? No tienes YouTube, no hay. No. No, ok, bueno. Entonces, Juanjo Santano, así lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok, para que primero vayan a sus redes sociales y observen todo lo que ofrece. Y me imagino, una cosa que sí quiero recalcarles a todos es, recuerden que no necesitan estar experimentando una gran crisis para pedir una asesoría, para hacer una pregunta, para decir necesito ayuda, para prepararme para. O sea, eso sería fabuloso. Decir, bueno, tal vez todavía no he perdido a nadie importante en mi vida, o todavía tengo mi trabajo, todavía tengo mi pareja, pero como acaban ellos de decir, todo cambia, todo se transforma, entonces es mejor que yo me prepare para eso. Y si tenemos personas que ya han pasado por esas experiencias y que nos pueden brindar una asesoría y nos pueden brindar una ayuda, pues obvio, háganlo. Háganlo, o sea, los que tengan la posibilidad, hagan su pregunta y no se queden con la idea, pero tengo que esperar a que algo malo me pase o que algo muy bueno me pase. No, ahora mismo ustedes pueden comenzar a generar, a afianzar sus emociones, a entrenar sus emociones para prepararse para cualquier adversidad o cualquier gran cambio en sus vidas. Fíjate, estamos en un momento muy deportivo con la Copa América, con la La Eurocopa, Eurocopa. con los Juegos Olímpicos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, es un buen símil, ¿no? El buen atleta, el buen deportista no se fragua el día del partido, sino en el entrenamiento previo. Ujú. Así que a nivel emocional pasa exactamente lo mismo. No esperemos a estar jugando ya el partido con la vida, sino que empecemos a entrenarnos para lo que la vida nos depare. Si eres docente, si eres padre, madre, pues obviamente entre más herramientas adquieras para poder transmitirle a tus hijos, o sea, primero aplicarlo en tu vida y luego transmitírselo a tus hijos y transmitírselo a tus alumnos, es fabuloso. Acabamos o sea, de escuchar que no hay una educación emocional, que no existe como tal. Entonces, es muy chévere que nosotros desde ahora comencemos a plantearnos el hecho de aprender a desarrollar nuestra educación emocional para poder transmitírsela a la familia, pero si soy padre, pues obviamente a mis hijos, a mis hijas, y si soy docente, a mis alumnos. Eso me parece fabuloso. Entonces, es una parte importante porque aquí, por ejemplo, en Colombia, los docentes están preocupados por hacer magísteres y por hacer un poco de cursos
para subir en el escalafón, pero sería muy chévere que tomaran esta clase de información y la hicieran parte de su proceso pedagógico. A mí me parece realmente excelente. Juanjo, ¿tienes algo más que decir? Nada, simplemente que una sociedad emocionalmente sana es una sociedad mejor. Claro que sí. Y bueno, hay un punto tal vez que dijiste que no conocía sociedades, pero digamos dentro de mi experiencia a nivel de las tribus indígenas, y hay algunas todavía, que obviamente ellos no trabajan los mismos valores que trabajamos nosotros, y yo he aprendido mucho, no he querido y poco a poco me he adentrado en esos universos, pero he aprendido mucho de cómo valoran ellos su universo y cómo el éxito para estos indígenas o para estas tribus o para esas comunidades es completamente diferente y uno llega a aprender primero a valorar la naturaleza, a valorar el cuerpo, a valorar la familia, bueno, en fin, un todo, pero el éxito es muy distinto y es bueno poder tenerlo como un ejemplo, ciertas cosas, no todo, ¿no? Pero ciertas cosas es muy bueno tenerlo para uno poder sanear un poco, quitarse un poco de pesos de encima de lo que esta sociedad capitalista nos quiere imponer que no necesita, que no necesitamos realmente. Entonces, hay ciertos ejemplos muy divertidos y muy bonitos y hermosos de culturas que existieron y hay algunas que todavía existen a pesar de de este capitalismo salvaje que nos rodea. Entonces es un punto también para aprender, para observar, para leer, para compartir con familia, analizar esas sociedades que han existido y que existen de estos indígenas que valoran ciertas cosas y que a veces nos pueden mostrar ciertos secretos importantes para aplicarlos en nuestra vida. Juanjo, te agradezco muchísimo, ha sido un placer, se ha pasado el tiempo supremamente agradable contigo, espero que no sea la única oportunidad y que podamos seguir dialogando sobre este y otros temas, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, aquí estoy a tu disposición cuando lo necesites. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Recuerden que estamos en el canal de YouTube, estamos acá en Spotify, en las diferentes plataformas de podcast, en Facebook y en Instagram, como Acravida, una vida mejor. A todos ustedes que les vaya muy bien y hasta la próxima.